Bueno, el inconsciente es una instancia o una estructura o digamos un espacio que pertenece a la mente o a la psique y digamos que el inconsciente tiene contenidos y mecanismos para su funcionamiento. Este contenido del inconsciente básicamente tiene que ver con todo aquel material, información de nuestra experiencia en la vida que va, digamos, almacenándose a través de un mecanismo principalmente llamado represión. Pero, ¿por qué la mente necesita ir, digamos, reprimiendo, ir como censurando? Porque a final de cuentas, la mente tiene estas instancias para funcionar de una manera más equilibrada, más organizada, más integrada. Entonces, bueno, pues en la vida cotidiana, a través de nuestras experiencias, pues vamos viviendo tal vez experiencias que no podemos de momento asimilar, entender, comprender, acomodar internamente. ¿Y por qué? Por su naturaleza. Es un material que tiene que ver con lo que nos amenaza, lo que está prohibido, lo que de alguna manera nos está como invadiendo un área en donde está en equilibrio y que si permitimos darle acceso a esta información nos puede desorganizar y nos puede llevar a experimentar angustia, ansiedad, miedo y bueno, pues en sus diferentes grados. Por eso es que esta instancia tiene que ir como pues haciendo un control de esta información que vamos recibiendo y decir cuál es la que sí puede quedarse en el nivel de la conciencia, digamos que no va a ser un material perturbador para la mente. Aquella información que sí nos puede perturbar inmediatamente se va a esa instancia, ese espacio llamado inconsciente. Ahora, esto es impresionante. Tenemos que conocer cómo funciona nuestra mente, porque sí, pareciera que la mayor parte de nuestra vida es a un nivel consciente. A nivel consciente lo decimos y lo experimentamos, pero en la realidad es muchísimo más el comportamiento inconsciente que vamos manifestando que consciente. Inclusive se han hecho investigaciones en donde se dice que más del 90% de nuestra conducta es inconsciente, es a un nivel automático. No nos estamos deteniendo a cada segundo y a cada instante cómo es, qué estamos registrando, cómo estamos clasificando la información. No, es un poco como respiramos y no estamos todo el tiempo haciendo esa conciencia de cómo estamos respirando, cómo funciona el aparato respiratorio y no, sino son mecanismos automáticos en donde, como el sistema inmunológico, físico, biológico, también la mente tiene, digámoslo así, como en un equivalente, un sistema inmunológico para prevenir que, digamos, agentes dañinos que nos puedan provocar, perturbar, entren directamente a la conciencia, porque entonces enloqueceríamos. Si lo vemos desde ese punto de vista, tener conciencia absolutamente de todo sería una cosa loquísima, ¿no? La mente no podría saber qué hacer. Entonces creo que es importantísimo entender que mucho de nuestro comportamiento de la vida cotidiana está regulada y regida por el inconsciente. Bueno, ya el mismo Freud decía, bueno, pues el inconsciente es tan importante para conocer nuestra mente que, bueno, él crea toda una teoría y toda una metodología que es el psicoanálisis y que a final de cuentas, en su método, lo que él cree que es importantísimo es cómo tener acceso a ese espacio de nuestra mente que a veces se le denomina como el espacio oscuro.
el cuarto oscuro, o hay quienes dicen el archivo muerto. Les digo, no, no está muerto, pareciera que está muerto, pero está más vivo de lo que pensamos. Porque estamos muchas veces actuando, pensando, sintiendo, tomando decisiones, a lo mejor ejecutando una cantidad de cosas, pero gracias a nuestro inconsciente, no de manera consciente. ¿Por qué me casé? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué tuve hijos? ¿Por qué me fui a vivir al otro lado del mundo? ¿Por qué me casé con un negro? ¿O por qué me casé o no me casé? ¿O decidí no casarme? Jamás. Y eso lo vemos. Son muchas veces respuestas que están de manera inconsciente, sin embargo las estamos actuando cotidianamente. Cuando hay alguien que entra a un proceso terapéutico, muchas veces va descubriendo las verdaderas motivaciones que lo llevaron a hacer, decidir y estar en donde está. O sea, tú ignoraste por qué llegaste aquí. Sí. Y esto a mí me parece que vale muchísimo la pena entender cómo nuestro cerebro pues tiene una evolución, y hay una evolución del cerebro que se le llama un cerebro triuno. Quiere decir que vamos del primer cerebro, es digamos que el desarrollo de la vida instintiva. El segundo cerebro, que es la siguiente fase de la evolución de nuestro cerebro, es el de las emociones. Y el tercer cerebro, y el cerebro superior, es el de la razón, el razonamiento, el pensamiento abstracto. La idea es que justamente pues tenemos que entender de qué está hecha nuestra naturaleza humana. Parte de nuestra naturaleza es pues cómo funciona nuestro cerebro. Y en este cerebro, pues, digamos, se ubica pues, las funciones mentales básicas o superiores. Y bueno, lo principal como seres humanos es entender que todos tenemos un desarrollo y una evolución, pero que a veces ese desarrollo de nuestra personalidad se ve obstaculizado, se ve, digamos, desviado o se ve atorado, o sea, se paró el desarrollo. No nos damos cuenta a veces. Solamente a través de la conducta, de nuestras manifestaciones, de cómo vivimos, cómo estamos en la vida, cuáles son las actitudes, cuál es la manera de pensar, de sentir, de actuar, es como vamos reflejando nuestro nivel de desarrollo que hemos alcanzado hasta ese momento de nuestra existencia. Entonces, yo creo que me parece fundamental conocer esta naturaleza, es regresar a nuestra naturaleza, porque esto es lo que ahora menos vemos. Parece que estamos en una huida colectiva de sí mismos. Hay que huir de uno mismo porque parece que es un espacio aterrador estar con uno mismo. Es el pánico, la fobia hacia la soledad, de quedarse solo, es impresionante en jóvenes, en niños, en jóvenes, en adultos y en ancianos. O sea, no importa la etapa en donde estamos, pareciera que el estar con uno mismo es el peor plan de nuestra existencia. Sin embargo, es algo que tenemos que contar en nuestro programa de vida. Pues si llegamos solos, pues nos vamos a ir solos, pero no lo alcanzamos a entender. Pareciera que en esta evolución, pues venimos de una unión, que es, nosotros nos gestamos dentro del vientre de la madre. Entonces, obviamente, venimos en una simbiosis. La evolución es salir al mundo, separarnos de la madre, y es entrar al mundo. ¿Qué significa esto? Hay quienes, aun cuando tengan 40, 50 y 60 años, siguen estableciendo relaciones simbióticas, porque no han podido desarrollar, digamos, otras alternativas, formas de relacionarse más maduras,
en donde haya logrado una separación y una independencia. La mayoría de las personas que tienen este problema en este tipo de relaciones simbióticas, que es la máxima dependencia de un ser humano a otro, pues es un ejemplo de cómo este desarrollo de nuestra personalidad está atorado. Se quedó en una primera etapa del desarrollo humano, pero es un adulto. Cronológicamente seguimos creciendo, seguimos cumpliendo años. Sin embargo, la mente, las estructuras de la mente para las que están hechas, a lo mejor no han tenido, en combinación con un medio ambiente favorable para ese desarrollo, probablemente a lo mejor no hemos tenido las oportunidades ni un ambiente familiar idóneo, bueno, idóneo en el sentido más o menos deseable, que tengamos los elementos indispensables para un desarrollo más o menos normal, porque no existe esa normalidad, nada más que en las estadísticas. Entonces, yo creo que sí tenemos que, pues, detenernos a pensar en de qué estamos hechos, qué nos conforma, así como sabemos que tenemos diferentes sistemas en nuestro organismo, el sistema nervioso central, cómo funciona también en nuestro comportamiento, pero también que es nuestra carga genética. Pero tenemos todos una dotación, venimos con un equipaje maravilloso que es nuestra dotación genética, y esta combinada con el ambiente pues nos va a dar un resultado que a veces puede ser muy positivo, saludable, o en otras ocasiones puede ser lo contrario. Una combinación en donde realmente no hubo oportunidad de desarrollarnos, de promover un desarrollo pues más o menos o medianamente sano, ¿no? Y adecuado, funcional. Pero en realidad el inconsciente, pues a lo largo de lo que he expuesto, pues sirve, por supuesto que sirve, pero también tiene una contraparte, como todo en la vida. Y el inconsciente también, pues yo creo que, pues digamos que está hecho justamente como para tener una buena tarea en la vida. Y es justamente como cada ser humano vamos a darle luz a esa oscuridad, a ese inconsciente, y lo vamos a convertir en conciencia. Y esta es una tarea que pocos seres humanos todavía no nos queda claro en la actualidad. Hay modas de la conciencia y de la espiritualidad, y son niveles muy altos. Sin embargo, si no acepto mi cuerpo y no entiendo cómo funciona mi cuerpo o mi sexualidad, o no entiendo bien qué es mi sexualidad, ¿cómo voy a estar hablando de espiritualidad y de conciencia si son niveles más elevados que un nivel más básico, que es la corporeidad o la biología? Entonces yo creo que tenemos una tarea y una misión como seres humanos en esta vida y en este lugar llamado Tierra. Y justamente es entender cómo funcionamos mentalmente, porque estamos más ocupados actualmente en cómo funciona la vida, el engranaje de cómo funciona el mundo exterior, el vecino, la pareja, la familia, el jefe, los amigos. Conocemos muy bien a todos ellos, pero no nos conocemos a nosotros mismos, porque estamos mirando siempre hacia afuera. ¿Por qué? Porque también culturalmente la tendencia es: mira hacia afuera, ve lo que está haciendo el otro, y entonces nos conectamos a un aparato para estar viviendo realidades virtuales de las realidades de otros que no están, digamos, frente a frente. Entonces, ¿me estoy conectando a qué? Para desconectarme a qué. Y a mí sí me preocupa realmente, pues, ver este problema generalizado del ser humano, en donde las nuevas generaciones en particular
están viviendo una desconexión. Pero pues, ¿cómo? Eso es imposible si estamos viviendo lo último de la tecnología justamente para conectarnos. Sí, en una parte, en un sentido, pero para conectarnos con el mundo, tenemos que desconectarnos de nosotros mismos. Algo no va. Yo estoy de acuerdo que nos conectemos con el mundo, porque además es indispensable en el día de hoy, sin dejar de lado la conexión principal y básica y fundamental de la existencia, que es la conexión con uno mismo. Y eso se está perdiendo, se está promoviendo. Huyamos de ti, huye de ti. Ese no es negocio. No, fuera, vámonos. ¿Sí? Sigue para adelante, en el acelere de a ver quién tiene más redes sociales y el número, los números cuentan, ¿no? ¿Cuántos números tienes? Entonces te va a dar felicidad. Momento, algo no va, algo no estamos haciendo las cosas bien, porque es una responsabilidad de todos, pero también es una responsabilidad principalmente individual, personal. ¿Por qué no nos queremos responsabilizar? Porque si huimos de nosotros mismos, quiere decir, yo lo traduzco como, pues no quieres responsabilizarte de ti mismo. Pero eso sí, responsabiliza al mundo, ¿no? Esta es la fórmula. Pues es una fórmula pues, que tarde o temprano nos va a llevar a un punto en donde tenemos que regresar a nosotros. Ir hacia adentro, mirarnos, y no tenernos miedo. Parece que la peor cosa que nos pudo haber pasado es estar con nosotros mismos, ¿no? Y entrar a hacer un viaje de autorreconocimiento o de conocimiento cuando no, realmente hay quienes no se conocen, no les interesa conocerse porque les da muchísimo miedo. Y el miedo, pues, ¿por qué? Pues digo, pues le tienes miedo al extraño, al desconocido, justamente. Porque no te conoces, estás enajenado de ti mismo, que no sabes qué te vas a encontrar y que si lo que te vas a encontrar te va a gustar o no. Y lo más probable es que no. Entonces mejor, ay no, esa tarea, pues que lo hagan otros. No, es tarea fundamental, lo vuelvo a repetir. Y si no lo haces, entonces bueno, esa es tu decisión y esa es tu responsabilidad. Puedes morirte en la inconsciencia. Pero sí es importante que estés claro que esa es una decisión, porque el ser humano pues, tiene todo el tiempo esta posibilidad de ir eligiendo qué quiere vivir y qué no quiere vivir. Entonces esta también es una elección. Quiero vivir conmigo mismo, aceptarme, conocerme, ser mejor persona y contribuir entonces de esa manera a mi propia vida, a la vida de las personas importantes y significativas que están a mi lado, y contribuir a hacer un mundo mejor, a hacer más humana la humanidad, pues va, pero es una responsabilidad que todos tenemos que elegir y decidir, tomarla y asumirla. Porque si no, entonces es más fácil vivir en la ignorancia, es más cómodo. Estamos en esa etapa todavía que yo hablaba de la evolución, en donde pues mi vida depende de otro. Que el otro piense por mí, que el otro se responsabilice por mí, que el otro sienta por mí y que el otro pues enfrente las consecuencias de mi conducta. O sea, no cuenten conmigo. Es muy grave. Venimos a evolucionar, no a involucionar, porque si no sería un desperdicio de equipo humano y de una mente. Y además el equipo, la parte principal de este equipo humano pues es la mente. Y se nos olvida por completo. Le tenemos pavor a hacer nuestro viaje interno.
No, mejor conozcamos al vecino y sabemos perfectamente de qué pie coge el marido, la esposa, el papá, el hermano, el vecino. No. Yo creo que esto no podemos seguirlo posponiendo. Porque hasta donde yo sé, nada más tenemos una vida. Todavía no hay nadie que ha venido a decirme que pues pues sí, me gustaría creer en las reencarnaciones y tener muchas vidas y decir, bueno, en la quinta a lo mejor me animo. No, es esta. Y pues hagámoslo, tomemos esa responsabilidad que no es de nadie más.